el error fatal de ser un hombre inofensivo. A primera vista, parece que ser inofensivos debería ser un fin en sí mismo, que deberíamos anhelar un estado individual o grupal en el que no causemos daño a nadie. La mayoría de nosotros desea vivir en un mundo donde no existe el mal hacia el otro, donde todos coexistimos armónicamente o al menos con el mayor respeto posible entre nosotros. Desafortunadamente, la realidad es brutal, amoral e insensible respecto a nuestros anhelos y esperanzas. Esta no opera en función de lo que necesitamos y mucho menos de lo que deseamos. En la realidad encontramos la materialización del potencial del hombre, potencial tanto para destruir como para construir. El martillo creado como una herramienta de carpintería también puede ser usado para matar. El hombre entonces tiene la continua oportunidad en el presente de construir o destruir, amar u odiar, vengar o perdonar, sanar o matar. La oscuridad es una fuerza que no se puede erradicar colectivamente, justo como la bondad es una fuerza inherente a nuestra existencia humana. Por lo tanto, es inevitable que existan individuos que estén dispuestos a causar daño indiscriminadamente. Es inevitable la existencia de hombres perversos que no tengan temor de arruinar, aniquilar o destruir la vida del otro. Pensar en lo bonito que sería un mundo si no hubiese violencia es una auténtica pérdida de tiempo. Siempre existirá aquel cuya alma esté corrupta por la avaricia, la venganza, la ira, la lujuria, la avaricia o la envidia. Siempre existirá aquel que no tenga empatía por la misma vida humana. En un mundo cruel, arbitrario y complejo, más que ineficiente, es absurdo ser inofensivo. Significa darle vía libre al perverso para que cometa sus fechorías. Es ser cómplice de la maldad. Diría Edmund Burke que lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Ser inofensivo es incapacidad de causar daño, es tenerle miedo al enfrentamiento, a las confrontaciones, a los altercados, a todo cuanto pueda transmutar en amenaza física o psicológica. Ser inofensivo es carecer de carácter para defender el valor de uno mismo e incluso el de los seres más importantes de nuestra vida. Significa abandonar las cualidades necesarias para crecer individualmente, como la serenidad, la templanza, la valentía, la fortaleza y el coraje. Es de cierta forma morir a toda posibilidad de crecimiento, ya que se escoge un estado perpetuo de pasividad y sumisión, porque si el hombre inofensivo no representa un mínimo grado de amenaza, es imposible que éste sea naturalmente respetado. Para ganar respeto, además de respetarse a uno mismo, es imperativo tener el coraje de hacerse respetar cuando sea necesario. Un hombre inofensivo es en esencia un hombre cobarde, que si no tiene carácter para enfrentar la realidad inmediata con sus múltiples y variables amenazas, mucho menos tendrá carácter para enfrentar las guerras internas que determinan en gran magnitud la calidad de su vida. Todos enfrentamos continuamente demonios, perversiones, inseguridades, traumas, corrupciones morales. El no tener el carácter para enfrentar estos problemas nos conduce al error fatal de construir una red de mentiras alrededor nuestro. Dostoyevsky afirmaría que cuando un hombre escucha su propia mentira, pierde eventualmente la capacidad de reconocer lo que es verdadero dentro de él y a su alrededor, y al no poder reconocer la verdad, pierde todo respeto por sí mismo y por los demás, y sin respeto por sí mismo, alberga en su vida distracciones banales y bestiales, que a fin de cuentas lo conducen a la destrucción de su propio ser. Ser inofensivo, más que no representar una posible amenaza, es una auténtica falta de respeto propio. ¿Cómo es posible que un hombre promedio saludable no esté en las condiciones para por lo menos defenderse a sí mismo? No importa si es verbal o físicamente, el hombre tiene la responsabilidad consigo mismo de hacerse respetar, de ser un hombre capacitado para dar guerra pero que busque conscientemente la paz. Porque la paz es un estado que no ocurre si no es mediante la mediación o la violencia misma. Pero si un hombre no tiene la capacidad de mediar porque teme al enfrentamiento, mucho menos podrá defender su postura a capa y espada. Para encontrar paz se requieren hombres pacíficos, mas no inofensivos, y la diferencia es abismal. Un hombre pacífico es aquel que dispone de capacidades físicas e intelectuales para ejercer violencia, pero es altamente adiestrado en el arte del dominio propio. Es un maestro para conservar la serenidad aún en las situaciones más estresantes de la vida. Es consciente respecto al daño que puede causar y escoge no hacerlo, salvo como un último recurso. Preserva la armonía colectiva sin acudir a la violencia, pero no teme responder violentamente ante la presencia de una amenaza mortal.
No es violento sin motivo ni tampoco utiliza la violencia como una herramienta para sus propósitos e intereses. Es violento como un mecanismo de supervivencia. Ser un hombre pacífico es evidentemente un desafío más complejo que ser un hombre inofensivo. Solo basta con conformarse con un espíritu pasivo para permitir que el miedo se apodere de nuestra conciencia. Ser pacífico requiere de un alto grado de templanza para no acudir a la violencia irracional o arbitrariamente como lo harían aquellos hombres violentos que carecen de dominio propio, hombres esclavos de su carne que ante la mínima alteración deciden violentar al otro sin razonar en las consecuencias. Ser pacífico es en cierta medida tener la conciencia suficiente como para despojarse temporalmente de las emociones fuertes, evaluar una situación y determinar si amerita el ejercicio de la violencia o no, que en la mayoría de los casos no lo amerita. Buscar activamente la paz requiere indiscutiblemente de considerar la posibilidad de un enfrentamiento verbal, físico o psicológico. Por eso aquellos valientes que optan intencionalmente por ser pacíficos se adentran en un camino de enorme responsabilidad. La responsabilidad de no caer ante el dominio de sus emociones y de obrar mediante la razón. Y es que aunque suene fácil decirlo, ejercer la razón por sobre la emoción es una tarea que requiere de mucha voluntad. Sin conciencia respecto a lo que hacemos, somos subordinados de nuestro lado primitivo, esclavos de nuestro propio cuerpo. A fin de cuentas, el que busca destruir o violentar no tiene conciencia respecto a lo que hace. Puede que termine destruyéndose a sí mismo, pero es un esclavo más de su propia carne. Lo que hace lo hace porque no tiene la fortaleza necesaria para controlarse y ser dueño de sus propias acciones. No todos tienen espíritu guerrero y valiente para ser hombres pacíficos. Solo unos cuantos tienen la voluntad para construirse como una posible amenaza, pero que procuren obrar con excelencia y virtud. Algunos otros simplemente continuarán con su estilo de vida mediocre e inofensivos por temor a ser rechazados, juzgados o castrados socialmente. Otros están tan consumidos por sus corrupciones internas que ya no hacen uso de razón, son entes dirigidos por sus propios impulsos y deseos. Por eso es imprescindible que no seas un hombre inofensivo, porque la vida, la realidad y el mundo están permeados de continuas e inminentes amenazas que atentan contra la integridad física, psicológica y espiritual. Seguirán existiendo hombres cuya alma esté corrupta por dentro, criminales, violadores, estafadores, tiranos, psicópatas y un sinfín de variables más. Hombres que no recapacitarán frente al daño que puedan cometer al otro, que serán indiferentes al dolor ajeno, que incluso gozarán de ver el sufrimiento en los ojos del otro. Es imprescindible desarrollar la capacidad de ejercer violencia, de cultivar el potencial de ser una amenaza para el hombre perverso, para la sociedad corrupta y para los gobiernos tiránicos. Es necesario ser hombres preparados para la guerra. Ahora bien, en este proceso ocurre un fenómeno delicado, y es que desarrollar la capacidad de violencia, sea mediante la tonificación del cuerpo, la obtención de masa muscular o el entrenamiento de artes marciales, genera en algunos individuos la errónea idea de que esa capacidad les otorga inevitablemente poder y autoridad por sobre los demás. Sin una mente serena, humilde y fuerte, se puede caer en la trampa de creer que somos mejores de los demás o que somos merecedores de más, solo por saber implementar la fuerza. La mente del hombre es corruptible, por eso no solo se debe cultivar la fortaleza física, también la fortaleza mental, dominar los impulsos, ejercer la razón y sembrar la sabiduría. Por eso, mi estimado, te invito a ser un hombre de virtud, un hombre íntegro cuya excelencia se ve reflejada en su físico, en su mente y en su espíritu. Que seas un hombre completo, capaz de proteger, defender y preservar la vida. Que te conviertas en un auténtico hombre de excelencia, cuyo espíritu no se doblega ante las mundanas pasiones. Te invito a buscar el camino, la verdad y la vida. Si quieres adentrarte en las enseñanzas de los hombres más impactantes de la historia, te recomiendo el libro Legado. Lo puedes encontrar en hombrestradicionales.com.